Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo ha pasado este tiempo de estudio? ¿Cómo han resuelto las inquietudes que se les han presentado? Me imagino que de alguna manera estas preguntas le han hecho meditar y pensar. En esta ocasión estamos terminando la sesión 6. En otras palabras, la segunda parte de la sesión 6, la cual marcamos como la sesión 6B. Proclamando las buenas nuevas. Como discípulos fuimos enviados por Jesús para reflejar las buenas nuevas del Evangelio con nuestras palabras y nuestras vidas. Interesante, es algo particular lo que debemos de realizar. Su historia. Podemos ver, hermanos, aquí una reflexión acerca de la buena noticia de la vida y obra de Jesús, que tiene ramificaciones personales para usted, al igual que para todos los demás. Y aunque es fácil olvidar, usted es el experto más destacado cuando se trata de describir su propia vida y cómo ha experimentado las buenas nuevas de Jesús. No hay un profesor de seminario, no hay un pastor, no hay un líder, maestro que esté más calificado que usted para hablar de su propia vida y su propia experiencia. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15 siempre se nos recuerda, hermanos, que debemos de estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que considere oportunidades hacia el futuro para estar listo en algún momento por venir. Usted tendrá oportunidades para contar su historia a alguien que sienta curiosidad acerca de cómo usted ha experimentado a Jesús. Así que vamos a tener este ejercicio con nuestras propias palabras. Vamos a responder cómo su relación con Jesús lo libró de luchar para ganar la aprobación de Dios. Muchos de nosotros, hermanos, hemos estado queriendo ganarnos el favor de Dios. Queremos hacer algo significativo para ganarnos el amor de Dios, ayudando al prójimo, absteniéndonos de ciertos aspectos, pero al final siempre nos damos cuenta que tenemos errores, que no somos perfectos. Entonces, cómo a través de Jesús, cómo nosotros nos liberamos, cómo nosotros encontramos esa libertad en Jesús para decir cómo Dios me aprueba mis actos. Mi relación con Jesús definitivamente, hermanos, porque el acto salvífico, la crucifixión de Jesús, me libra de todo pecado y de toda maldad, me da esa libertad. Ya yo no tengo nada que hacer para la aprobación de Dios, porque al final es solamente el sacrificio de Jesús el que el Padre acepta. Y también, como cosa particular, he descubierto que yo no logro tener una conducta impecable, sino que peco. Entonces me descalifica, el pecado me descalifica de una relación plena con Dios. ¿Cómo Jesús lo liberó de un pecado en particular o de una adicción? Recuerde que estamos haciendo estas preguntas para que nosotros podamos elaborar un argumento, una narrativa, como dan en llamar en esta época, que haga sentido acerca de nuestra devoción por Jesús. En mi caso, hermanos, el Señor me ha liberado de muchas tendencias repetitivas, reincidentes,
o adicciones, o sea, el deseo de hacer algo malo frecuentemente. Eso ha reducido grandemente en mí. Una de las cosas que definitivamente el Señor quitó de mí fueron las malas expresiones o malas palabras. Siendo muy joven, de niño a joven, utilicé muchas malas palabras. Pero una buena tarde, viniendo del parque, en una contemplación de un atardecer, recuerdo que vino a mí convicción de parte de Jesús. Ya yo había aceptado a Cristo como Señor y Salvador y me incomodó, me comenzó a incomodar ese vocabulario. Y sin que nadie me dijera, sin que fuera un acto meramente moral, sino que fue una convicción espiritual, hizo que yo ya no dijera esas palabrotas, por decirlo de otra manera. ¿Cómo Jesús cambió su perspectiva a pesar de que sus circunstancias siguieron siendo las mismas? Bueno, al encontrar una relación con Jesús, yo pude cambiar mi perspectiva de vida en el sentido de que a mis 15 años habían dificultades, habían deficiencias, no en balde se le llama a esa época adolescencia. Sin embargo, el gozo, la alegría de mi vida, en la medida que yo me iba relacionando con Jesús, crecía. No tengo tanto tiempo para contarles, pero en aquella época comenzaba la guerra civil en El Salvador. Podría decir que esa guerra robó nuestra juventud. Sin embargo, yo le doy gracias a Dios que si algo me pudo rescatar en aquella época, 12 años de guerra interna en mi país de origen, fue el haber tenido una relación con Cristo. ¿Cómo Jesús dio significado a su vida? ¿Le dio esperanza, paz o le dejó libre de la esclavitud de una conciencia culpable? Yo no sé si a usted le habrá pasado, pero la efectividad de la sangre de Jesús que nos perdona de todo pecado y toda maldad es total. Sin embargo, uno no se perdona a sí mismo, pero en el proceso de ir conociendo a Jesús y de ir conociendo su palabra y de relacionarme con el Señor y encontrar aceptación de parte de Él, pude liberarme de culpabilidades. Ciertamente, hermanos, me dedico a ser pastor, pero al igual que todos los seres humanos, he cometido pecados y en algunas ocasiones no ha sido fácil para mí perdonarme a mí mismo ante la vergüenza, ante la impotencia de haber cedido a mis deseos carnales. Practíquelo. Estas preguntas le ayudan a usted a elaborar un argumento básico de contar lo que damos en llamar nuestro testimonio y de esa manera poder darle respuesta a aquellos que se preguntan por qué seguimos a Jesús. Vamos entonces, hermano, al estudio personal número 1, según está bosquejado, el estudio de el título de esa porción es El Evangelio siempre señala a Jesús. El Evangelio siempre señala a Jesús. Podemos ver, hermanos, que en la medida que estudiamos el Nuevo Testamento, los discípulos de Jesús van llevando las buenas nuevas del Señor, y vamos a encontrar que en cada experiencia hay diferentes argumentos que se centran en la persona de Jesús. No hay dos relatos exactamente iguales en el Nuevo Testamento de un testimonio dado por los discípulos o por los creyentes, porque se testifica de acuerdo a la persona y todas las personas somos diferentes. Ese argumento es variable, pero lo que es constante es la persona de Jesús.
podrá variar, porque mi vida no es la suya, ni la suya es la mía. Y cada uno experimentamos a Jesús de manera real. Y ante las carencias, debilidades o dificultades, Jesús ha respondido a nuestra necesidad. Entonces, cuando presentamos a Jesús, lo presentamos en nuestra perspectiva. Ahora bien, es tranquilizador o frustrante saber que no hay una fórmula para llevar su fe a otra persona. ¿Por qué? Yo pienso que sí, Vaya, hay diferentes herramientas para presentar el Evangelio y muy útiles. Pero ciertamente, hermanos, que no vamos a dejar de un lado el relato bíblico al decir de que no haya un argumento exacto para cada persona. Hay que ajustarlo por la necesidad de cada persona. Y eso a mí me trae tranquilidad, porque podemos ser versátiles a la hora de presentarlo. Cuando Pedro predicó, por poner ejemplos prácticos, cuando Pedro predicó acerca de las buenas nuevas de Jesús en Hechos capítulo 2, versículos 14 al 36, él estaba hablando a una audiencia judía. Acuérdense que estaban en la fiesta de Pentecostés. Se habían concentrado en las fiestas después de la Pascua, el Pentecostés. Y entonces a esa multitud Pedro les habló, y les hablaba en un lenguaje que fuera entendible a la nación judía. Él citó fragmentos de las escrituras escritos por Joel y David, del profeta Joel, y también de David, que señalaban a Jesús. Él lo resumió todo al decir: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, de acuerdo al versículo 36. De hecho, como resultado de esa exposición de Pedro, hubo 3,000 personas que se entregaron a la fe en Jesús y fueron bautizados ese día. Ahora también podría llegar el pensamiento de que entonces hay que copiar el bosquejo de la enseñanza de Pedro en Hechos capítulo 2, versículos del 14 al 36. No dará el mismo resultado, porque hay que evaluar las audiencias, hay que adaptar, hay que personalizar el argumento introductorio y el medio para llegar siempre a la persona de Jesús. Vemos que en Hechos capítulo 3, versículos 11 al 26, Pedro, hermanos, hablando de nuevo a los judíos, menciona en Hechos 3, 11 al 26 a Abraham, a Isaac, a Jacob, y también menciona a los profetas, a Moisés y a Samuel, y a la medida que presentaba a Jesús como el santo y justo. En ese momento también es tentador sugerir que la evangelización siempre implica mencionar personajes del Antiguo Testamento. Pero si vamos a Hechos capítulo 4, versículos 8 al 12, allí Pedro no menciona a ningún personaje del Antiguo Testamento, sino que se refiere al mendigo sanado en el contexto reciente de ese momento. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dijo el siervo del Señor. Y esto se repite una y otra vez en el Nuevo Testamento. Siempre es acerca de Jesús, pero nunca son exactamente las mismas palabras que guían a la persona a Jesús. Así que esto lo que sí requería, hermanos, requiere mucha oración, tal y como constantemente se menciona en la Biblia que ocurría entre los primeros discípulos, y para lo cual se requería en todo tiempo la guía del Espíritu Santo.
describa brevemente cómo llegar a conocer a Jesús fue diferente para usted en comparación con otros en su familia o en su grupo pequeño. Quizás podría ser válido entre los asistentes a la célula, a su célula, poder ahí brevemente dar un testimonio de cómo llegaron al conocimiento de Jesús, y se darán cuenta que la experiencia fue diferente. Yo lo acabo de mencionar, yo conocí a Jesús aproximadamente a los 15 años. Y mi proceso de conocimiento, de relación con el Señor Jesús, de alguna manera ha sido lento. No fue así instantáneo como el caso de otros que conocen a Jesús y su vida cambia radicalmente. La mía ha sido al inicio más lenta que la de otros. Recibí crítica, quizás duda de que si yo me había convertido al Señor, porque mis cambios no eran tan evidentes, pero en mi corazón, en mi interior, yo sabía que algo había sucedido. El Señor había entrado a mi vida. Por lo tanto, no es bueno juzgar de acuerdo a nuestra propia experiencia, sino colaborar y ayudar a que cada uno en su proceso pueda conocer más del Señor. Así que nuestra experiencia con Cristo es diferente. El Evangelio siempre señala a Jesús. Los primeros discípulos eran fieles al último mandamiento de Jesús, de ser testigos de Jesús antes que Él ascendiera para estar a la mano derecha de Dios. Al saber que ellos no podrían hacer esto mediante su fuerza o sabiduría, Jesús les dio poder a cada creyente con el Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, hermano, tiene que venir por un poder superior, el poder del Espíritu Santo. Así que los envió fuera de la misma manera que Dios el Padre envió al Hijo, como podemos ver en los Evangelios. Esto comprende las palabras que ellos hablaron y la vida que vivieron. Sus vidas eran convincentes, había una transformación y atraían a miles a seguir a Jesús a pesar de la gran persecución. Y si seguimos la historia de la iglesia primitiva por el libro de los Hechos y las cartas de Pablo, nos vamos a dar cuenta entonces que el Señor era presentado, el Evangelio era presentado en diversas maneras. Hechos capítulo 5 versículo 42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así que al mismo tiempo se usaban diferentes palabras para señalar a Jesús. Por ejemplo, Esteban resume mucho del Antiguo Testamento para señalar a Jesús antes de que lo apedrearan. Felipe, mediante el poder del Espíritu, sanó a muchos paralíticos para señalar a Jesús. Los milagros. Pedro confrontó con audacia a Simón el hechicero para señalarle a Jesús. Felipe escuchó y tuvo compasión del eunuco etíope para señalarle a Jesús. Pedro dejó su zona de comodidad para asociarse con un gentil para señalarle a Jesús en casa de Cornelio. Pablo y Silas oraron y cantaron himnos en la prisión para señalar a Jesús. La música también ayuda a la evangelización. Y Pablo razonó con la gente de maneras diferentes para señalar a Jesús a los griegos. En resumen, ¿cómo sería hoy para nosotros señalar a Jesús a donde quiera que fuéramos? Ya que no hay una fórmula a seguir, se requiere que siempre seamos obedientes, poniendo en práctica todo lo que Jesús nos mandó, a medida que cultive más en su vida el estilo de vida de un discípulo de Cristo. Más preparado estará para señalar a Jesús
en sus conversaciones y con sus acciones. A ver, reflexionemos, ¿qué se puede hacer esta semana para hablar de Cristo mediante sus palabras y acciones? Ya que usted va a estar meditando en las primeras preguntas acerca de su historia, ya que usted está viendo que no se trata de una fórmula única de presentar el Evangelio, sino con sus propias palabras y con su propia vida, usted puede presentar el Evangelio. ¿Qué puede hacer esta semana para hablar de Cristo mediante sus palabras y sus acciones? Por decirlo de otra manera, ¿qué oportunidades vamos a aprovechar? Entonces dice, piensa en específico en algunas personas en su vida a quien Dios le puede estar guiando para presentarle las buenas nuevas. ¿Cuáles son algunos temores que se lo han estado impidiendo? Ore y pida a Dios que le dé valor y la oportunidad de hablar de Él. Recuerde que nuestro trabajo es presentar el Evangelio y convencer, apremiar y cambiar los corazones. Es trabajo del Espíritu Santo. Vamos entonces ahora a pasar a la segunda parte de esta sección en el estudio personal 2. Y el autor nos da esta oportunidad del famoso camino de Romanos. El camino de Romanos. Aunque no hay una manera específica, única de presentar el Evangelio, la Escritura nos ayuda, por cierto, y de manera eficaz a presentar el Evangelio. Esta es una serie de versículos solo en la carta a los Romanos, bajo la cual nosotros podemos presentar el Evangelio. Y usted las puede tomar en cuenta para personificar, a través de los textos bíblicos, personificar, ilustrar y dirigir de manera particular al oyente. Pero bueno, este sería el fundamento o una base de uno de varias herramientas que pudiésemos aprender. ¿Quién necesita salvación? Es una pregunta muy válida. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:23 dice entonces, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 10 al 12 y Romanos 3, 23 son los textos que acabamos de leer. Entonces el argumento continúa, ¿por qué necesitamos la salvación? Y Romanos 6, 23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, ya que todos, ninguno, dice Romanos 3, 10 al 12, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, todos buscamos el mal, y por cuanto pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces podemos anhelar y desear la salvación. ¿Cómo provee Dios la salvación? Romanos 5:8. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo recibimos la salvación? Romanos 10, 9 al 10 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y Romanos 10, 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. A continuación entonces, ¿cuál es el resultado de la salvación? Como ya que hemos reconocido que somos pecadores, que tendemos al mal, que el pecado trae como consecuencia muerte, más el regalo de Dios es vida eterna, y que a través de Jesús
nosotros podemos salvarnos confesando con nuestra boca y creyendo en nuestro corazón. Entonces el resultado de eso viene a continuación. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tenemos paz, no tenemos condenación. Y Romanos 8:38 al 39 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vea usted, maravíllese, en unos cuantos textos de una misma carta, en la carta a los Romanos, podemos presentar el Evangelio. Pero bueno, vamos a evaluar. ¿Qué paso se le hace más difícil de escribir? Debería de decir ahí, explique su respuesta. Lo dejo para que ustedes puedan conversar en la célula y puedan responder a esta inquietud. ¿Qué paso se le hace más difícil de escribir? Explique su respuesta. ¿Qué paso sería más desafiante para que sus amistades no creyentes entendieran y aceptaran? Explique su respuesta. ¿Y dónde cree que la mayoría de las personas de nuestra sociedad se atasca y se niega a recibir a Jesús? Ciertamente, hermanos, tenemos que proclamar las buenas nuevas. No hay que ser teólogo, no hay que ser pastor, no hay que ser erudito bíblico. Con unos cuantos versículos, con su propia experiencia y testimonio de la vida que Jesús le ha dado, usted puede testificar. Acuérdense que Dios nos ha llamado a testificar, no a ser teólogos, sino a dar testimonio. Con esto no estoy diciendo que no es bueno estudiar la Biblia, por supuesto que sí, ese es el propósito y por eso estamos en estos procesos. Como discípulos fuimos enviados por Jesús para reflejar las buenas nuevas del Evangelio con nuestras palabras y nuestras vidas. Con esto daríamos fin al proceso de la vida viviendo las disciplinas espirituales. Es este material de El Caminar del Discípulo que he comentado y he aportado para un proceso discipular en su vida. Tendremos en las próximas semanas un proceso más que ayudará al crecimiento espiritual y a consolidar nuestra decisión de ser discípulos de Jesucristo. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy. Será hasta una próxima vez. Que el Señor me los bendiga.